Gracias. Qué bueno, qué bueno. Imagino que ya todos, hoy ya todos están por su casa ya, o todavía alguno va camino a su casa y está recibiendo la clase por su dispositivo. Ya la mayoría me imagino que están en su casa. Qué bueno, qué gusto saludarlos, jóvenes. Hoy, para la clase de evaluación de proyectos, pues hicimos un pequeño resumen, ¿verdad? El tema es generalidades e importancia del estudio del curso para el economista en el ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces, yo con sus compañeros de primera hora, ¿verdad? Hablaba, ellos que lo estaban, pues, pasando en ese momento, el tema del tránsito que nosotros tenemos ahorita en, en nuestro país como tal, ¿verdad? Porque eso se da hasta en los departamentos. Pero específicamente pues, para nosotros acá en la ciudad capital, pues tenemos día a día hemos visto cómo es que se complica un poco más el tema de podernos eh, dirigir a nuestros trabajos. En su momento ustedes a la U, ¿verdad? También. Eh, el tema de, por ejemplo, de si quieren ir a algún lugar, ¿verdad? Eso es bastante complicado, ¿verdad? Y yo les mencionaba esto a sus compañeros, ¿verdad? Porque es un tema que todos hemos sufrido en su momento, ¿verdad? No estamos ajenos a esa problemática, sino que eh, ahí sí que por la mañana y por la noche al regresar, ¿verdad? Si ustedes quieren salir a algún departamento, ¿verdad? También ya en los departamentos se genera cierto problema de transporte, ¿verdad? Hay colas, hacen colas muy largas, uno te puede tener contemplado o previsto un tiempo, ¿verdad? Y se extiende ese tiempo porque se dio algún percance vial, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿verdad? Como economistas, ¿verdad? Es bueno, eh, y en esta clase, ¿verdad? Que es de evaluación de proyectos, conocer esas generalidades que nos pueden llevar a introducirnos, ¿verdad? En la naturaleza del proyecto como tal, ¿verdad? A su evaluación, ¿verdad? ¿Qué instrumentos necesitamos, ¿verdad? Eh, ¿Qué utilización le podemos dar, ¿verdad? A la información que generemos, ¿verdad? Pero acá como tal, la dinámica que yo tengo, ¿verdad? Es de escucharlos a ustedes. O sea, ¿qué soluciones le darían hoy en día, ¿verdad? A la problemática que tenemos del tránsito, ¿verdad? Entonces, como bien se los mencioné a sus compañeros en la primera clase, ¿verdad? El micrófono está abierto, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar la palabra. Obviamente, solo me tienen que levantar su mano para que les dé la oportunidad, ¿verdad? Y si en dado caso todavía van en camino a su casa, ¿verdad? Pueden escribir por medio del chat, ¿verdad? Y ahí yo les leo el comentario que ustedes realizaron, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguno que me quiere dar su opinión, ¿verdad? En cuanto a qué soluciones se pueden encontrar al tránsito que vivimos hoy en día, o ustedes también pueden aportar de que por qué es que se genera este tránsito, ¿verdad? ¿Por qué se da tanto la problemática? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Le comento que yo construiría todos los kilómetros de carretera que le hace falta al país, porque estamos en una deficiencia de alrededor del 60%. Eh, Actualmente creo que existen 17,000 kilómetros de carretera en Guatemala, cuando debería de haber alrededor de 34, 36,000 kilómetros de carretera. Recuerdo que el déficit es como de 19,000 kilómetros
que los que hacen falta, ¿no? Entonces, para Ujú. comenzar, creo que eso sería una buena solución porque habría más vías para que pase el transporte pesado y a la hora de que suceda eso, pues también se libera más el tráfico. Dos, ya existen restricciones de horarios para cierto tipo de transporte pesado, pero también creo que debería haber algunas restricciones de carreteras, también peajes, aparte de la mejora también de las propias carreteras, porque están en un pésimo estado. Creo que para comenzar, esa sería una buena iniciativa. Segundo, el transporte público, mejorar la calidad y seguridad del transporte público. A mí me han contado, bueno, también he leído que en otros países el tráfico no está pesado como en Guatemala o en Latinoamérica, porque existe un buen transmetro, un buen tren, un buen tranvía, entonces la mayoría de gente no tiene la necesidad con seguridad se tenga que comprar un vehículo. Entonces, se propicia menos a la hora de mejorar el transporte público. Muy bien. Gracias, Jacqueline. Pues ahí le agradezco por su comentario, ¿verdad? Muy buenos puntos los que nos dio, ¿verdad? Para irlos eh, pues presentando en cuanto al tema de la naturaleza de los proyectos, ¿verdad? La formulación que nosotros podemos tener. eh, pues ahí bien mencionó, ¿verdad? El tema de peaje. Pues ahí nosotros ahorita tenemos una experiencia con empresas que están dando, pongámoslo entre comillas, una solución en el tema de la VAS, ¿verdad? Y nosotros pagamos un peaje. También antes pagamos un peaje en la carretera que comunicaba de Palín a Escuintla, ¿verdad? Ahora ya no se cobra peaje ahí en esa carretera, ¿verdad? Pero son ejemplos que muy bien los mencionó, que los podemos ir mencionando, ¿verdad? Ya que le mencionaba también el tema del transporte público. Es una muy buena solución, ¿verdad? O sea, ¿qué opciones vamos a tener nosotros o qué opciones vamos a presentar nosotros, ¿verdad? Eh, Ahí sí que con la evaluación nosotros podemos contemplar diferentes instrumentos, ¿verdad? Entonces, con los instrumentos que tenemos decimos, bueno, la gente no utiliza transporte público porque no siente seguridad, ¿verdad? Entonces, prefiere comprar su vehículo, ¿verdad? Y dirigirse a sus actividades en vehículo, ¿verdad? Ahí, esa fue una muy buena parte que nos dio Jacqueline también, ¿verdad? El tema de completar los proyectos, ¿verdad? Que tenemos para en carreteras, ¿verdad? Incrementar, incrementar como tal las vías que tenemos, ¿verdad? Hacerlas de mejor calidad, ¿verdad? El tema del transporte pesado también, muy bueno. La restricción de horarios, ¿verdad? Eso es otro punto muy importante. Entonces ya ven cómo ustedes en- aquí en la clase estamos haciendo una evaluación de proyectos, pero ustedes como tal, ya como profesionales que han estado estudiando, ¿verdad? Ya tienen ideas, ya tienen conocimiento de qué se puede, qué solución se le puede dar, ¿verdad? Aquí ya que le impones, y porque el transporte público tiene pésima calidad, sí, o sea, estamos de acuerdo, ¿verdad? A nadie le gusta ir apachado y que se hagan los buses, sí, esos son, bueno, pues son cosas que se tienen presentes en nuestro país, ¿verdad? O sea, no hay perdón, una diferenciación de vías, ¿verdad? Casi que, por ejemplo, yo lo veo en el Transmetro, Transurbano, ¿no? Transmetro es, ¿verdad? Que las vías, la gente que sale de zona uno, ¿verdad? Que va para el SEGMA, solo ese puede utilizar, ¿verdad? Nosotros no tienen otra opción, no hay otra opción. O sea, si quiere ese y si no, pues igual, se tiene que ir a Pachá, diríamos, ¿verdad? Entonces, esas opciones así no las podemos seguir manejando, ¿verdad? Para mí sería, por ejemplo, interesante, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, a mí me vino, por ejemplo, les digo, no estamos entrando a detalle en el tema de la importancia del estudio de la evaluación, ¿verdad? Pero una vez yo pensando decía, bueno, ¿por qué ferrovías, ¿verdad? Que tiene ahí las, las líneas de tren como tal, ¿verdad? O sea, ellos las pueden utilizar. ¿Por qué no pone unos trenes que sean, unos qué, digo yo, unos 15 vagones, ¿verdad? Y que la gente pueda decir, bueno, el tren que está ahí en el banco, digamos, ¿verdad? Sale a las 5:30. Yo vivo en Amatitlán y el tren llega hasta Amatitlán, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tengo esa opción. Imagínense, me ahorraría
el tema del transurbano, me agarraría, por ejemplo, el tema también de tomar un bus, ¿verdad? Que también son peligrosos, ¿verdad? O sea, ustedes salen de un bus para tomar otro bus en el que van irapachados, como bien dice Jacqueline, aquí la compañera, y con la pena de que pueden también ser asaltados, ¿verdad? Pueden sufrir un atraco en el bus, ¿verdad? Entonces, esas son, por ejemplo, ahorita, al tema de que nosotros estamos entrando, ¿verdad? Eh, pues a veces pensamientos que nos vienen, ¿verdad? Y es bien curioso, por eso les digo yo, está la oportunidad que ustedes aporten, ¿verdad? Porque todos hemos pasado este tipo de problemática, ¿verdad? Entonces, y siempre, 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 yo sé que ustedes como ya eh, profesionales ya pronto de economía, buscan una solución, ¿verdad? Tal vez ustedes le dicen, mira, ¿qué opinas de esto? Imagínate todo lo que nos estamos tardando, el tiempo que llevamos acá. Entonces siempre, ¿verdad? Tal vez ahorita que no los veo dicen, pasa por su mente, ¿verdad? Pero sería bueno escucharlos en cuanto a la opinión que pueden dar, a la solución que se puede plantear, ¿verdad? Acuérdense que nosotros en el tema de evaluación de proyectos, ¿verdad? Y esta es una parte importante, por ejemplo, en el caso de transporte, ¿verdad? En el tema de carreteras, es de que aquí vamos a ver de que no solo vamos a tener carreteras públicas, sino que también en nuestro país ya tenemos carreteras privadas, ¿verdad? Eh, Está ese tema que para muchos es bueno y para muchos otros es malo, ¿verdad? Cada persona aquí tiene su opinión y creo que es importante escucharla, respetarla, ¿verdad? Porque pueden dar muy buenos argumentos, ¿verdad? Y esa es una parte importante en cuanto al tema de la importancia que nosotros podemos tener en un proyecto. ¿Qué es lo importante, verdad? ¿Qué es la razón por la cual nosotros vamos a enfocarnos en determinado proyecto, ¿verdad? Y como tal, cuando nos enfocamos a ver qué instrumentos vamos a necesitar también, ¿verdad? ¿Alguna otra persona que tenga ahí un aporte en cuanto a la problemática del transporte que se está viviendo en nuestra ciudad capital? En su experiencia, ¿verdad? Ahorita no les estoy pidiendo de que me lo digan así eh, de otra manera. Ahí ahorita tenemos a Manfred Morales, perdón, y después vamos con Rubén Poitón. Sí, Vic, lo que yo considero es que se deberían de implementar más ciclovías en la ciudad, ¿verdad? Ujú. Muy bien, sí, eso es algo que, por ejemplo, la MUNI ha querido hacer, ¿verdad? Eh, yo por cuestiones de trabajo he tenido que ir bastante a la zona uno y a veces digo, se implementan las ciclovías, pero también hay que tener en cuenta el tema de la, de la seguridad que tiene el usuario, ¿verdad? A veces sí siento que piensan ellos como proyecto, hagamos una ciclovía, pero hay que considerar también muy importante la seguridad del usuario, ¿verdad? Nosotros, bueno, no sé si, no sé si cuántos de ustedes hayan aprovechado o hayan experimentado el hecho de transportarse del Aguilar Batres para la Universidad de San Carlos en bicicleta, ¿verdad? Esa es una ciclovía como tal, ¿verdad? Pero abarca solo un sector. Imagínense ustedes, ahora que ya inauguraron un nuevo centro comercial ahí en La Petapa, se baja en Aguilar Batres, pero quiere ir hasta el centro comercial, no puedo utilizar completamente la ciclovía ahora. Y esas son unas cosas que nosotros también en un proyecto debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? ¿A cuánta población va a beneficiar, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son los beneficiarios indirectos, ¿verdad? ¿A qué personas puede perjudicar, ¿verdad? Porque antes se tenían dos carriles, ¿verdad? En la calle, pero como ahora se va a implementar una ciclovía, se va a dejar un carril. Entonces, vamos a seguir generando tránsito, ¿verdad? Pero para nosotros está justificado porque estamos haciendo una ciclovía. No, ¿verdad? Creo que es importante tomar en cuenta que sí se le dé una muy buena solución, ¿verdad? Y andan de fiesta, dice Jacqueline. No, todavía no. De plano, tal vez estaban escuchando radio en otro lugar. Dani, voy ahora con el compañero Poitán.
¿verdad? Y luego vamos a leer los comentarios que tiene Daniel y Yulisa. Sí, licenciado. Bueno, de una de las cuestiones que yo también he visto, donde como yo soy partidario más del transporte público, y algunas cuestiones que también tomo taxis. Entonces, alguna de las ideas que tengo es que sería bueno reducir la dependencia a vehículos, principalmente automóviles, cuestiones así, sino que más fomentar, ahí sí que el uso de bicicletas, scooters, en otras formas, que sean transportes ecológicos, que pues no perjudiquen al ambiente principalmente. Muy bien. Otra de las cuestiones también es que he visto muy pocas veces y que en la mayoría, cuando salgo del trabajo, he visto lo que creo que sí tiene es la MUNI y los carriles exclusivos del Transmetro, pero Ujú. solo lo he visto en algunas partes del país. Por ejemplo, del lado de la zona 9 yendo para la 18 hay un carril exclusivo para el transporte, pero ya Ujú. desde la zona uno para la zona 6 que yo tomo otro transporte, ahí es donde se comienza a crear bastante lo que es el tráfico, por lo Sí, mismo que pues. no hay carril exclusivo. Y otra de las cuestiones que también me ha pasado mucho, y es un poco de riesgo, es que a veces los taxis como que tienen muy poca educación vial, ¿no? Porque muchas veces como que van muy rápido, entonces a veces los semáforos están en rojo y pasan de largo. Entonces yo siento que también por eso es que se producen muchos accidentes y ahí es donde también surge el tráfico, mayormente en la mañana que han pasado muchas veces Muy bien. durante cuando voy al trabajo. Muy bien. Gracias, Rubén. Muy, muy buenos aportes. Así que, como les comentaba yo, es bien interesante, por ejemplo, que el título que tenemos para este día es las generalidades e importancia de lo que nosotros vamos a encontrar en el curso, ¿verdad? La importancia que el curso tiene y cómo es que yo sé que ustedes ya traen esa parte, ¿verdad? Esa pequeña semilla en su cabeza de decir, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la causa, verdad? ¿Cuál es la problemática que ocasiona esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz, verdad? Vamos a hacer esto y esto va a dar solución o va a dar solución un tiempo, ¿verdad? Y después hay que buscar otra solución para lo que también ya creamos, ¿verdad? Entonces, sí, aquí esa es una parte bien interesante, sus opiniones, ¿verdad? Y ahí mencionaba, por ejemplo, Rubén, en ciertas cosas, ¿verdad? También se tienen proyectos en los cuales se implementan, ¿verdad? Y vemos la diferencia, ¿verdad? Un Transmetro tiene carril exclusivo y otro no lo tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se lleva, por ejemplo, el compañero acá utilizando transporte, ¿verdad? De la municipalidad que no tiene carril exclusivo? A que si sí lo tuviera, ¿verdad? Entonces sería magnífico porque él llegaría más rápido. Entonces, así como el compañero lo usa, ¿verdad? Teniendo en cuenta que disminuye su permanencia en el tránsito, pues otras personas también optarían y ya sería menos la cantidad de vehículos. O sea, son cosas bastante, eh, pues ahorita las vemos como lógicas, pero necesitamos, de acuerdo el proyecto que estemos evaluando, ¿verdad? Instrumentos que nos puedan decir, nos puedan dar una buena respuesta, ¿verdad? Una respuesta atinada a lo que nosotros estamos buscando, a la problemática que tenemos, ¿verdad? Porque bueno, ¿verdad? Tenemos el tema de los scooters, como bien lo menciona aquí Daniel López, lo mencionó también el compañero Poitán, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? La gente no tiene educación vial y así como lo mencionaba él, ¿verdad? El taxi se atraviesa al rojo, ¿verdad? No importa si viene otro carro. Entonces comenzamos a tener, por muy bueno que sea el proyecto de scooters que nosotros tenemos, la gente no lo va a utilizar porque le va a dar miedo andar en la calle por las personas irresponsables que no saben conducirse en su vehículo. Entonces, esas son cosas que también hay que contemplar, ¿verdad? En nuestro estudio, ¿verdad? En, en la importancia que va a tener. Bueno, o sea, este proyecto va a ir acompañado, esta evaluación de proyecto tiene que ir acompañada, ¿verdad? De ciertas evaluaciones que se tienen que hacer a las personas que van a conducir, ¿verdad? Entonces, ahí ya ven cómo nosotros vamos
combinando y cómo ustedes, dentro de la perspectiva que tienen de solución de la problemática que se tiene, comienzan a evaluar, ¿verdad? Comienzan a evaluar y decir, bueno, sería bueno esto, esta es la solución para esta problemática que se tiene, ¿verdad? Eh, la utilización de recursos aquí nosotros lo vamos a ver de que, por ejemplo, ustedes ya como economistas en noveno semestre ya tienen un mejor análisis, ¿verdad? Ya tienen una referencia no solo de cuál será la problemática de, de, de cierto tema, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el transporte, sino que ya van ahondando más, ¿verdad? Puede ser que la problemática del transporte sea de que al final nosotros no tenemos transporte eh, adecuado público, ¿verdad? Para todas nuestras zonas. Y en vez de estar construyendo eh, desniveles, pasos a desnivel, ampliando las carreteras, lo que sería mejor sería contar con buenas empresas, ¿verdad? Que realizan un buen transporte público, ¿verdad? Un buen servicio de transporte público, entonces la gente va a estar más contenta, va a estar más apoyada en el tema del transporte público y no gastar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tienen vehículos, pero el hecho de utilizar su vehículo parado en una cola incrementa sus costos, ¿verdad? Incrementa el hecho de que si ustedes tal vez se gastaban para ir a su trabajo, o como tal vez les va a pasar ahorita, 100 semanales, es un decir, 100 semanales de gasolina, ustedes ahorita ya están viendo que están gastando 175, ¿verdad? Imagínense, ya estamos casi llegando al doble en ese tema, ¿verdad? Pero es la parte, pues, importante que nosotros tenemos que ver al momento que hacemos un estudio de evaluación de proyectos, ¿verdad? Eh, cuando contemplamos qué es lo que tenemos en cuanto a la problemática del curso. Hoy, pues, hay bastantes, ¿verdad? En la clase y quisiera darle la oportunidad a otro compañero, ¿verdad? Para que nos dé una perspectiva, ¿verdad? De cómo encuentra o qué soluciones quisiera dar usted al tema del transporte, el congestionamiento, ¿verdad? Aquí en la capital. Entonces dejo el micrófono abierto para que me opinen. Ujú. Bueno, antes de eso, ¿verdad? Perdón a Yulisa que no había leído su comentario acá. Ella menciona, dice, las ciclovías de la Isla Batres para la U dejaban de dar el servicio a las 7 p.m., creo. Dice. Sí, creo que sí, a esa hora lo daban. Eso es algo bien importante en el tema de evaluación de proyectos. Por ejemplo, ellos cerraban a las 7, ¿verdad? Pero la universidad aún tenía alumnos que estaban en la jornada nocturna y que necesitaban transportarse. Entonces a las 7 ya no están las bicicletas, tocaba que caminar, ¿verdad? Entonces, yo sé que ese tema de la ciclovía con las bicicletas que tiene la municipalidad sea gratis, ¿verdad? Obviamente solo hay que apuntar su número de carnet. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una empresa, ¿verdad? Que tiene, que se le pudiera dar el tema de las bicicletas y que ellos prestan las bicicletas, ¿verdad? Ya no se encargaría directamente la MUNI, sino que se encargaría otra persona, ¿verdad? Y se podría, pues, costear, ¿verdad? Por parte, digamos, ¿verdad? Digamos, entre comillas, por parte de la universidad, el hecho de que esa empresa tenga el transporte gratuito por las bicicletas y que ustedes puedan ir no solo del Aguilar a la U, sino que puedan ir también hasta cierta zona, ¿verdad? Porque la bicicleta se los permite. Eh, y que si ustedes se pasan de tal lugar, ¿verdad? Automáticamente se va a bloquear. Entonces, creería que en esa parte las ciclovías serían más ventajosas, ¿verdad? Ustedes tendrían esa iniciativa que, bueno, puedo usar la bicicleta y no solo dentro de la ciclovía, sino que puedo ir a otros lugares, ¿verdad? Están mis datos, la bicicleta tiene una tecnología que permite localizarla. Entonces, ahí nosotros vamos viendo que nosotros en el tema de evaluar el proyecto, pues ahondamos un poco más. Con nuestros instrumentos, pues tuvimos una
retroalimentación de la información y vimos que podíamos hacer mucho más de lo que nos estaban pidiendo en el proyecto, ¿verdad? Entonces, esa es una parte bien interesante en el tema de proyectos, ¿verdad? Y que para ustedes como profesionales, economistas, ¿verdad? Les va a hacer más presencia, ¿verdad? Porque ustedes pueden contemplar varios aspectos, ¿verdad? Tomando en cuenta los instrumentos que se les eh, van a presentar. Instrumentos me refiero, por ejemplo, a los instrumentos como manejar de una mejor manera la elaboración de las encuestas, ¿verdad? Eso es algo importante porque, digamos, ustedes como economistas, si optan por privados, pues dependiendo del estudio, tienen que hacer un levantado de información, ¿verdad? Tienen que diseñar una encuesta, tienen que saber qué cosas preguntar para poder retroalimentar eh, cada una de las respuestas que dieron con el objetivo que se va a tener en el proyecto como tal. Entonces, para mí esa es una parte bien importante, ¿verdad? Que ustedes como economistas tienen, ¿verdad? Tienen el tema del análisis y tienen el tema de, por ejemplo, eh, saber qué aspectos pueden ser más importantes que otros, ¿verdad? En el tema económico, en el tema social, ¿verdad? Entonces, eso les permite a ustedes eh, tener una ventaja en cuanto a la evaluación de proyectos. Y a veces no solo en la evaluación de proyectos, sino que en la evaluación en general, ¿verdad? A veces nosotros tenemos el título, ¿verdad? Evaluación de proyectos, ¿verdad? Pero la evaluación ustedes la hacen, o sea, siempre la van a hacer en cualquier tema que se les dé, ¿verdad? La evaluación ustedes como economistas y al momento como lo mencionaban en la otra clase, ustedes están bien, cada día se están especializando en información, ustedes están tomando en cuenta, por ejemplo, cuáles son las noticias presentes del día, bueno, las noticias que son noticias, ¿verdad? No, por ejemplo, de que una persona sufrió un accidente, ¿verdad? Bueno, pobre, la verdad, ¿verdad? Y a veces es bueno saberlo, pero hay que buscar ese tipo de noticias que nos dan mejores ideas, ¿verdad? Que nos permiten estar en un plano eh, principal en el tema de ser economistas, ¿verdad? Entonces, a la hora que usted les pregunte, mire, nosotros tenemos este proyecto, ¿verdad? Esta evaluación, queremos que evalúe carreteras, ¿verdad? Que evalúe su tránsito, ¿verdad? eh, que evalúe, por ejemplo, si es recomendable que se ponga un peaje. Entonces, esas cosas son las que tienen su fuerte en la parte de evaluación de proyectos, ¿verdad? Porque siempre vamos a utilizar de una mejor manera los recursos que se tengan, ¿verdad? Eso es principal, es una de las cosas principales. El estudio que nosotros hagamos, ¿verdad? Y que esté orientado, por ejemplo, a la problemática que estemos buscando. ¿Hay otro compañero que tenga acá algún aporte en cuanto al tema de cómo han experimentado el tráfico de este año 2024? Si no, los voy a ir conociendo poco a poco. Entonces, vamos a escoger aquí a Erika, Lorena. ¿Cómo está Erika? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pues yo cuento con la ventaja de trabajar desde casa, ¿verdad? Entonces casi no salgo de mi casa, más que todo fines de semana. Y si salgo es normalmente en la calzada Roosevelt, pero aquí en esta calzada sí se hace mucho tráfico. Lo bueno es que casi todo en mi caso me queda cerca, pero lo que yo me gustaría o quisiera que implementáramos, como decía Evelyn, es transporte más eficiente y más seguro. Creo que si hubieran más rutas, más buses también, más seguridad y en buen estado, eso puede incentivar a que en vez de usar vehículos, usemos autobuses. Muy bien. Gracias por su aporte. Ahí muy bien lo mencionó. Ahí sí que, como yo les digo, ¿verdad? Con nuestras propias palabras, ¿verdad? Y con nuestra propia experiencia, porque la verdad es que todos lo hemos pasado, ¿verdad? Y decir, bueno, no, esto debería ser así, ¿verdad? Entonces allá vamos teniendo esa chispa por ejemplo, proponer proyectos, ¿verdad? Obviamente llevan una,
una secuencia, ¿verdad? Pero la evaluación, ¿verdad? Es una de las principales, ¿verdad? Que nosotros podamos evaluar un proyecto como tal, ¿verdad? Es bien interesante y también nos amplía nuestro criterio como economistas, ¿verdad? Entonces, ahí gracias a Erika por su aporte, ¿verdad? Vamos a ir con Anthony Alexander Morales Tocay. No está Anthony. Bueno, está Daniel López. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo se encuentra? Todo bien, licenciado. Qué Pues ahí bueno. estaba escuchando a los compañeros y pues la verdad es de que también estoy viendo eso, lo del transporte, de verdad que es bien complicado, ya que, así como en este caso para la universidad, esta semana he estado yendo algunas veces, entonces me he dado cuenta de que de momento pues todavía no ha subido mucho el tráfico, pero me imagino que ya la otra semana que ya se empiecen a incorporar las demás facultades, pues ya esto ya va a ser una locura, ¿verdad? Y también sí me gustaría, pues, que, que se desarrolle eso del como tipo teleférico. Lo que yo me recuerdo que el alcalde de Quiñones había dado esa propuesta, también lo que es el Metroriel, que considero yo Ujú, que ayudaría bastante. ujú. Sí, es lo que hablábamos con la otra clase, ¿verdad? Nosotros vemos que los proyectos pueden ser, los proyectos se tienen presentes, ¿verdad? Las evaluaciones se han hecho. Y las evaluaciones, por ejemplo, dan este tipo de opciones, ¿verdad? El hecho de venir y decir, bueno, vamos a implementar un metro real, ¿verdad? ¿De dónde a dónde, ¿verdad? Eh, Únicamente va a estar, qué sé yo, ¿verdad? Les digo, por mencionarlo, solo en la Aguilar Batres va a estar. Entonces ahí nosotros es donde tenemos que ver que la profundidad que tiene la evaluación de proyectos, ¿verdad? Para nosotros como economistas es bastante pareja, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, este proyecto tiene tales problemas, ¿verdad? Pero en el tema de análisis que ustedes realizan, creo que no se les facilita el hecho de saber cómo es que puede afectar, ¿verdad? Sabemos que las variantes que se pueden tener van a afectar de una u otra manera, pero es bueno que nosotros probemos, ¿verdad? Esas variantes, no solo tener una evaluación como tal, sino que decir, bueno, a partir de esta evaluación nosotros consideramos, ¿verdad? La información y tenemos estas opciones, ¿verdad? Se puede tener este proyecto A, se puede tener proyecto B, se puede tener proyecto C, ¿verdad? Pero parte de la evaluación, ¿verdad? Parte de la evaluación nos permite eh, realizar ese tipo de análisis, ¿verdad? A veces en el tema de evaluación de proyectos públicos, ¿verdad? Solo se tiene una meta como tal, ¿verdad? A veces no son tan ambiciosos o no tienen una continuidad, entonces se dejan ahí en el tema de evaluación de proyectos públicos, ¿verdad? Pero también están los proyectos privados, ¿verdad? Que a veces sí tienen un poquito más de empuje y tienen un poquito más más significativos. Y por eso es de que vemos a veces diferencias en cuanto a cómo es que avanza el sector privado y cómo es que avanza, por ejemplo, el sector público, ¿verdad? Ya que él dice, ¿estas evaluaciones llevan análisis estadístico? Por supuesto que sí. Fíjense que una parte bien importante a veces del análisis que nosotros vamos a hacer al ir tomando en cuenta cada uno de los puntos de la evaluación de proyectos es, por ejemplo, la realización de una boleta. Eh, Ustedes pueden tener la opción en la escuela de graduarse por medio de examen de privado, ¿verdad? Y también por EPS. Y aquí en el EPS, para los que hagan EPS, pues va a ser bien importante el hecho de que a ustedes los van a designar prácticamente el de revisar, por ejemplo, cómo es que se dieron todos los análisis estadísticos que contiene cada boleta, ¿verdad? Y por eso es bien importante que nosotros, o ustedes, ya que ya llevaron el curso de metodología, sepan cómo es que van a
elaborar una boleta, hacia quién va dirigido, cómo van a procesar los datos y qué elementos van a considerar más relevantes, ¿verdad? Entonces, porque a veces se tiene el estudio, ¿verdad? Pero no se considera bien o no se trata bien la información. Entonces, por eso es que vemos evaluaciones de proyectos que no pasan, ¿verdad? Porque no se contempló bien la información, ¿verdad? O la información que se contempló se queda muy corta, ¿verdad? Para lo que se quiere lograr en el proyecto. Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir identificando en cada una de las clases que tenga, ¿verdad? Y en Licenciado. cuanto, sí, Y también estaba pensando de eso, de lo que mencionó el compañero Rubén, de las vías exclusivas. En este caso, la MUNI ahora tiene un busito que se llama Tu Bus, creo yo, que ahora son eléctricos, ujú, que hay en las distintas zonas. Y en este caso yo considero que sí está muy elevado el precio del pasaje, porque estamos acostumbrados tal vez a que en el Transmetro, pues un quetzal, dos quetzales, ¿verdad? Como máximo. Pero en este caso, pues considero yo de que sí está muy elevado, porque al parecer creo que es de 5 a 8 quetzales. sí, Entonces, ajá, prácticamente no nos estaríamos ahorrando nada, ¿verdad? Y recuerde que la mayoría, pues, tiene su sueldo base. Entonces, no alcanza eso. Y pues en este caso, para evaluar eso del Metroriel o otros nuevos transportes públicos, pues sí valdría la pena pues que sea con un costo reducido, ¿verdad? Que sea similar al Transmetro. sí, pues ahí va muy bien tu aportación en el tema, por ejemplo, esas evaluaciones llevan análisis estadístico, sí, entonces ahí vamos viendo nosotros, va, por ejemplo, hay una pregunta que puede estar en la boleta, ¿verdad? En la evaluación que nosotros hacemos y decir, bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar como máximo, ¿verdad? ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar como mínimo? Podemos tener en cuenta eso, podemos tener en cuenta también, por ejemplo, eh, los ingresos, ¿verdad? Tomar en cuenta, por ejemplo, ahorita que se dio el tema de cómo quedaron las evaluaciones de los salarios para el sector público, para el sector privado, para el sector público, ¿verdad? Para el sector agrícola. Entonces, obviamente eso va cambiando también, ¿verdad? Para las personas que están eh, tomando en cuenta cierto tipo de evaluación. Como yo lo mencionaste, yo nunca me subí a esos buses, ¿verdad? Pero sé por noticias, ¿verdad? Que sí se tiene pues un precio muy elevado, ¿verdad? Entonces al final hay que ver, por ejemplo, si el objetivo que tenían estos buses se está cumpliendo, ¿verdad? Porque hay metas también, ¿no? En la evaluación nosotros tenemos que tener eso presente. En la evaluación nosotros vamos a tener que contemplar metas, ¿verdad? Mi evaluación de semana dice que tengo que hacer cierto tipo de actividad, ¿verdad? Entonces se realiza. Entonces nosotros con esa evaluación, ¿verdad? Vamos a tomar un mejor criterio en cuanto a cómo vayamos a implementar el proyecto, ¿verdad? Gracias ahí por el aporte, Daniel. Eh, Vamos con Mirna Canel. Está Mirna Canel por ahí. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo está Mirna? ¿Cómo le va? sí, realmente es un tema muy amplio, ¿verdad? Sí se sufre mucho con lo que es el tráfico, porque otro de los factores que hay, la gente para salir a trabajar supóngase, a la ciudad, pues tienen que madrugar, que también es un desgaste, es pérdida de tiempo. Para el regreso, la misma situación, ¿verdad? Entonces, eh, no, ya no, la realidad, la pobre gente, ya cuando llega a sus labores, ¿verdad? Eh, ya van agotadas, ya sin ánimos, creo que ni de trabajar, ¿verdad? Porque, como dijo Jacqueline, ¿verdad? Ya uno ya va, este, hay veces hasta golpeado, ¿verdad? Por otros compañeros y todo. O sea, sí son, hay veces hay muchas propuestas, pues, pero eh, ya que los pongan en funcionamiento es el otro factor, ¿verdad?
de que solo se quedan prácticamente en palabras y no se mira una mejora, ¿verdad? Porque todo se ve muy bonito, ¿verdad? Así como usted decía, los furgones, esos, o sea, como las líneas para un tren, ¿verdad? Entonces, Ujú. pero muchas veces hay otros intereses atrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, es donde ahí sí que nuestros alcaldes los cambian cada 4 años, ¿verdad? Entonces, esos proyectos se quedan dormidos y ya viene nueva gestión y no los no los retoman para que eso salga avante, ¿verdad? Entonces, hay muchas propuestas muy bonitas, pero como le vuelvo a repetir, se quedan en, en proyecto, ¿verdad? Ujú. Sí, tiene razón. O sea, las ideas pueden estar, la evaluación, la utilización de los instrumentos puede estar muy bien, pero también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? La forma en la que nosotros evaluamos puede tener diferente impacto, ¿verdad? La evaluación del proyecto que nosotros tenemos puede tener diferente impacto y a veces nosotros decimos, como bien lo dejó aquí la compañera, ¿verdad? Podemos tomar en cuenta la problemática, pero si no estamos bien orientados, ¿verdad? No conocemos cuál es su naturaleza, ¿verdad? Cómo evaluarlo, ¿verdad? ¿Qué instrumentos utilizar? Vamos a presentar un proyecto como tal que no va a ser factible, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que tengamos en cuenta y presente que sí o sí, durante una evaluación de proyectos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, principalmente su importancia. Ya después vienen las, las demás, ¿verdad? A veces traen un sentido como tal único, ¿verdad? Para decir, bueno, se cumplió tal expectativa, sí, entonces podemos pasar de este, podemos pasar a otro, de este otro, podemos pasar a otro. Entonces van a ser proyectos que van a tener muy buena participación, ¿verdad? Ya que dice ahora Arevalo está en proceso de construir un metro. Que bueno, la verdad que son buenas noticias, ¿verdad? Y como tal, les digo, eso nos serviría inclusive a nosotros dentro de nuestra clase ahorita, porque decimos, bueno, ¿cuál es la propuesta del proyecto, verdad? Entonces ahí vamos a ver nosotros, ¿va? La evaluación del proyecto es que no se tiene suficiente transporte, ¿verdad? Ah, ok. Entonces de ahí vienen los objetivos, ¿verdad? Las metas. Entonces ahí nosotros vamos a dar cuenta que es cuál es la importancia que nosotros hagamos un buen estudio, ¿verdad? Un buen estudio, no solo en el proyecto, sino que un buen estudio de curso, ¿verdad? Para que nosotros como profesionales podamos decir, bueno, yo conozco esto, ¿verdad? Podemos implementar tal, ¿verdad? Y no hay que tener miedo, ¿verdad? A veces es necesario hacerse estas preguntas, ¿verdad? Entrar a un lugar donde se va a hacer una evaluación de proyectos y decir, bueno, ¿cuál es la problemática? Dígame, o sea, y ir descartando para poder tener una mejor noción de cómo se quiere realizar la evaluación, ¿verdad? Y cómo es que se va a desarrollar el proyecto. Ahí dice Daniel López, dice, el paso a desnivel en el Roosevelt se quedó en stand-by. Sí, nosotros ahorita yo creo que vamos viendo que pues con los políticos anteriores, ¿verdad? Se tuvo siempre las propuestas de mejorar, pero como que le da todo el dinero antes a los políticos y después ya no sabían qué hacer, ¿verdad? Se quedaban en stand-by, decían que no tenían personal, cosas así, y eso no debería pasar, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Eh, Saber qué decisiones tomar, ¿verdad? Para poder obligar a estas personas que terminen esos proyectos, ¿verdad? Ahí tenemos la Roosevelt. Tenemos, me mencionaron otro, pero no me recuerdo muy bien dónde está, pero tenemos, por ejemplo, también el que está en aquí al final de la petapa, ¿verdad? Había otro, pero no me recuerdo cuál es ustedes. Si no estoy mal, creo que está también ahí en Boca del Monte, pero no se llevó a cabo, no se terminó. Entonces, eso perjudica, ¿verdad? Eso perjudica a la larga el hecho de poder entrar
a formular de una mejor manera el tema de proyectos, ¿verdad? Acuérdense que en este nosotros tenemos para darle más importancia el tema del estudio, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros concatenando cada una de las ideas que podemos tener en cuanto a la problemática, de acuerdo al estudio que nosotros realicemos, ¿verdad? Entonces, ahí le agradezco a la compañera por su aporte. Vamos con Scarlett Barrios. Buenas noches, Scarlett, ¿cómo está? ¿Qué nos puede comentar usted en cuanto a la problemática que se tiene en el tránsito actualmente? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Pues, en mi punto de vista, sí veo que es un problema que ha resaltado mucho, más que todo a la ciudad capital. Les soy sincera, yo desconozco un poco porque me ando acoplando todavía, pero sí puedo ver de que es muy grande. Y yo lo que eh, podría decir es de que sería bueno de que también se tomara en cuenta el personal que trabaja en la policía de tránsito, porque, bueno, ese es uno de sus trabajos también, ¿verdad? Poder moderar el tráfico. Una de esas, porque considero de que es muy importante que también ejecuten su trabajo como debería de ser y también podría verse de implementar vías alternas para poder moderar el tráfico. Eso considero yo, pero como les soy sincera, desconozco un poco aquí la ciudad capital. Ah, no, pero está bien, pero como introducción, por ejemplo, a lo que tenemos hoy en la clase, usted mencionó un aporte bastante significativo, ¿verdad? Ahí estamos presentando el tema de cómo ustedes se lo evaluarían, ¿verdad? ¿Qué se necesita para evaluar, ¿verdad? Necesito instrumentos, ¿verdad? Eh, necesito una mejor utilización de los recursos, ¿verdad? ¿Qué sentido le voy a dar qué sentido tiene este proyecto, ¿verdad? Tal vez es en su momento público, ¿verdad? Como ustedes como profesionales pueden trabajar en el sector público y realizar evaluaciones de proyectos y tomar en cuenta la viabilidad que se tiene para el proyecto, ¿verdad? En el sector privado también, ¿verdad? Muy diferente el evaluar sector público y evaluar sector privado, ¿verdad? Y también, por ejemplo, podemos toparnos con proyectos que son netamente, por ejemplo, sociales, ¿verdad? Entonces, todo el tema de evaluación debe ser muy bien justificado, ¿verdad? Para que no se tenga, por ejemplo, pérdidas en que se hizo el proyecto pensando una X cantidad de cosas, ¿verdad? Pero al final el proyecto se realizó con Y cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia y siempre es bueno considerarlo en el tema profesional, ¿verdad? Eh, bueno, compañeros, quiero comentarles, ya todos están ustedes agregados al chat de teléfono que les mandamos. Sí, ya que levanta el dedo, Auri también ya levanta el dedo, Cristian también. Va, muy bien, me parece. Ahí tenemos a la María. Si no hubiera cambios, ¿verdad? O en cuanto a la cantidad de alumnos que vamos a tener, estamos bien. Ya solo sería, por ejemplo, de confirmar los enlaces, ¿verdad? Ustedes tienen. Y ya yo mando, por ejemplo, el tema del Classroom para que ustedes puedan ahí descargar el material que les vamos a mandar. Ahorita en nuestra clase de evaluación de proyectos, esta sería la segunda clase virtual. El viernes no vamos a tener clase, ¿verdad? Vamos a tener clase hasta el otro viernes y va a ser a primera hora. Eso se los menciono también porque va a ser a primera hora y va a ser virtual. No tenemos que ir a la U el otro viernes, ¿verdad? Entonces, parte de las indicaciones que tenía que tener y preguntarle si ahorita no ha tenido ningún inconveniente con ingresar al Meet, ¿verdad? Tuve un poquito de inconveniente con un alumno en la primera hora, pero aquí ahorita no, ninguna otra persona se pronunció.
Bueno, ahora le agradezco al licenciado Henry ahí por compartir el enlace de asistencia, entonces por favor apúntense. Bueno, Jacqueline dice que en el chat dijeron que tenían problemas. Vamos a revisar el chat, Jacqueline, gracias. Y o si está Los compañeros que reportaron que los problemas ya pudieron ingresar. muy bien, Estuve dándole seguimiento. Sí. Henry, fíjese que también teníamos unos alumnos que no sé por qué vinieron y se confundieron de enlace, entonces se agregaron ahí, pero creo que poco a poco se van a ir saliendo, ¿no? Para que no se asuste si vio muchos alumnos ingresados en el chat. Ok. Sí, vi que estaban entrando y saliendo. Sí, ajá. No, pero en el chat de WhatsApp, ahí también, ahí tenemos varios de que no eran y preguntando me dijeron de que no, pero sí van a salir, entonces así ya tenemos bien delimitado quiénes son los alumnos que tenemos para evaluación de proyectos. Bueno, jóvenes, yo en este momento les agradezco a ustedes por su atención, ¿verdad? Vamos a continuar la otra semana ya presencialmente, los voy a poder conocer a todos ustedes, ¿verdad? Y siempre les comento que está a la mano el chat para que ustedes se puedan comunicar. Yulisa Cepeda dice, licenciado, disculpe, ¿todos los viernes van a ser virtuales? Sí, van a ser virtuales. Los viernes, acuérdense que los exámenes son presenciales, los viernes van a ser virtuales y tenemos una semana virtual y tenemos una semana presencial, alternándose, ¿verdad? ¿Estamos ahí con la respuesta, Yulisa? Muy bien, le agradezco ahí su pronta respuesta. Entonces, si no, pues en este caso estaríamos bien, ¿verdad? Les deseo a ustedes que tengan buena noche, jóvenes, que tengan buen provecho, ¿verdad? Para los que no han cenado y que si todavía van en camino a su casa, pues lleguen con bien, ¿verdad? Se cuidan mucho. Gracias.